nuevo camino comienzo a trazar. Esta necesidad innata de moverme me lleva por lugares que a veces no me propongo, pero de los cuales siempre aprendo. Hoy puedo decir que estoy receptivo como nunca antes. Escapo a la lógica de mi mente y siento, evitando la intelectualización de las sensaciones. He llegado hasta aquí y sé mejor que nadie que mirar hacia adentro no es un reflejo. Sino un acto de voluntad por el cual no todos están dispuestos a pasar. Hoy llego al dique Paso de las Carretas. Si bien es la primera vez que estoy aquí, siento una cercanía con el lugar. Como si algo de mí estuviese en el aire desde antes. Voy a entrevistar a Enrique. Él fue una de las personas que dio vida a este proyecto. ¿Cómo es encarar un proyecto de armar una represa? ¿Qué es lo primero qué se trabaja? ¿Qué se ve? Primero se hace el estudio geológico. Ahí entran los geólogos junto con los ingenieros y se hace todo el estudio geológico de la zona de fundación. Y se va determinando la característica de la zona de fundación. Entonces, una vez que se fija eso, la zona de fundación, se empieza o se decide el lugar donde va a estar el cierre. Entonces después se hace la parte topográfica para después empezar a proyectar los muros, el vertedero, la cámara de rejas que le llamamos nosotros. ¿Qué sería la cámara de rejas? Donde se capta el agua para echar al canal, para mandar al canal. ¿Y qué característica tiene el Paso de las Carretas? ¿Por qué se eligió ese lugar? Esto venía ya un estudio que había hecho Agua y Energía, previo. Y iba a tener un volumen de 140 hectómetros, o sea, el doble del que tiene ahora. Ah, sí, iba a ser más grande. Originariamente tenía 140 hectómetros. Era más grande que la Florida, 50% más grande que la Florida casi. ¿Y qué zona afecta el Paso de las Carretas? Todo Villa Mercedes. Todo Villa Mercedes. Villa Mercedes regaba con agua de la Florida. ¿Qué pasaba? Que largaban 10.000 litros por segundo, que era lo normal en ese tiempo, desde la Florida a Villa Mercedes.
Cuando llegaba al lugar del Paso de las Carretas, que era la última parte de afloramiento rocoso, estaba en 9.000 litros más o menos, o sea que se perdían 100. De ahí hasta Villa Mercedes se perdían 9.000, 8.000 y pico de litros. O sea que llegábamos a Villa Mercedes con 1.000, 1.200 litros por segundo y largando de acá de la Florida. Claro, con mucho viaje para el agua y se iba... Es que entraba en una zona donde no había roca, no era impermeable. Entonces se insumía. Entonces el objeto de hacer el último afloramiento rocoso que existe, si pudieran seguir el río, van a ver que justo en el lugar del Paso de las Carretas. Uno, en su rubro, uno en algún momento se pone a ver esa construcción y dice, acá hay un poquito mío. Uno piensa esas cosas Es tremendo. ¿Sí? ¿Que siempre? El día que la inauguraron, con el jefe del equipo de proyecto, que era el ingeniero Antonio Sereno, que había sido jefe técnico de agua y energía de la Nación. Él era el jefe del equipo cuando proyectamos. Me dice, venga ingeniero, vamos a subir el tanque de agua, que ahí se hizo un barrio, ¿no? Y vamos a subir el tanque, subamos, no sé qué es lo que querrá ver este hombre. Cuando llegamos arriba, recién estaba llenando el dique. Claro. ¿No es cierto? Estaba entrando el agua. Y dice, mire, cuando usted vea todo eso lleno de agua, se le va a poner la piel de gallina. Él había hecho 4 diques ya. Claro. Y efectivamente, después fui yo. Sí, es fuerte. Es fuerte. La geología es un aspecto de análisis y estudio fundamental a la hora de pensar en la construcción de un dique. Daniel me va a adentrar en este fascinante universo, donde la naturaleza habla desde años remotos. ¿Me contás un poquito cómo abarcamos desde lo geológico la zona, o específicamente el dique Paso de las Carretas? ¿Cómo lo podemos identificar? Paso de las Carretas se encuentra una de las partes más australes de la terminación de la Sierra de San Luis, en su ladera oriental. Ya ahí pierde altura, pierde topografía la sierra. Se encuentra justamente constituida por un basamento cristalino que conforma la Sierra de San Luis, generalmente conformada por gneiss, semigmatitas, que son rocas metamórficas, algunos cuerpos graníticos y luego rocas sedimentarias que fueron realizando la formación superior que fue dando hoy el paisaje actual, que son las llanuras o las planicies loésicas del sur de la provincia. A la hora de construir un dique, no sé si está relacionado con el estudio del terreno antes de armar un dique, o si hay ciertas limitaciones en cuanto a lo territorial, digamos, a fallas, cosas así. ¿Tenés idea de eso? Exactamente. Primero, cuando uno proyecta a realizar una obra de estas características, que va a tener funciones en la necesidad de la población, se debe estudiar el terreno, el subsuelo principalmente, para ver si esa zona es apta o no para realizar justamente la construcción, lo que sería el tapón o el embalse de un lago, ¿no? ¿Cuál sería un terreno adecuado? Un terreno adecuado, generalmente a veces los terrenos no significa que sean adecuados, porque el terreno propiamente dicho, que es la roca, el sustento, que le llamamos el basamento, muchas veces están afectados por sistemas de fallas y de fracturas y que te generan grandes aberturas dentro de la misma, que llamamos discontinuidad, y por ahí podría migrar el agua que vos querés embalsar. Por lo tanto, lo que se hacen dentro de los estudios previos antes de la construcción del dique propiamente dicho, se realizan estudios geológicos donde lo que se busca es caracterizar justamente ese macizo rocoso, qué tipo de roca es, cuál es la resistencia de la roca, si esa roca está meteorizada o no,
Si hay probabilidad que realmente no se pierda agua en el subsuelo, producto de las fracturas que tienen esos afloramientos, y una vez con eso uno puede ayudar a que realmente a generar una cuestión impermeable, muchas veces se llaman pantalla impermeable, que es a través de perforaciones que se realizan en el subsuelo inyectándole agua con cemento. A eso se lo llama justamente sistema de inyección. Eso sería para tratar de solucionar los graves inconvenientes que podría ocurrir en el sustrato para justamente poder generar un embalse. Que se haga un exactamente espejo, ¿no? Cuando se construya el dique. Ajá, perfecto. ¿Afecten algo en el terreno a largo plazo o a corto plazo en lo arqueológico, en la construcción de un dique? Siempre una construcción es una invasión antrópica que hace el hombre hacia el terreno natural, hacia el medio natural, y en el medio natural, que es lo que llamamos medio ambiente, juegan distintas componentes variables como es la biota, flora, fauna, el agua, el uso socioeconómico, que podemos darle uso a los suelos. Por ejemplo, un embalse puede generar zonas de inundación. Sí, claro. Exactamente, y eso a veces te genera un gran impacto ambiental, de lo cual debe ser analizado previamente a realizar la obra. Entonces, el impacto es importante, siempre hay impacto. Cada obra que hace el hombre es impacto. El tema es cuál es la necesidad que tiene el hombre sobre esa obra. Si la necesidad es el uso del agua, por ejemplo en estos casos, va a impactar seguramente a los suelos, a la flora, a la fauna. Si hay cuestiones arqueológicas, tendríamos que analizar y ver qué medidas de corrección se debería hacer para no afectar justamente las evidencias arqueológicas que podría haber. Todas esas cuestiones hay que analizarlas y hay que generar cambio en el proyecto de construcción de un dique para que no afectar justamente estas situaciones. En algunos casos se afecta y en otros no. Veo en el agua la calma precisa, en la quietud que inquieta pensamientos. Leo cómo la mano del hombre interviene, pero también sé que la vida se manifiesta en los recursos naturales. Esta conjunción de elementos me sensibiliza más aún. Y es ahí donde descubro lo mucho que somos capaces como especie. Todo lo que nos llevó a evolucionar en la búsqueda de la subsistencia. Sigo aquí, en el dique Paso de las Carretas. Sin lugar a dudas, esta presa es una obra de gran importancia para la provincia de San Luis. Retomo algunos conceptos que me quedaron pendientes con Daniel, ya que la provincia cuenta con una gran riqueza geológica. Del dique, específicamente el Paso de las Carretas, ¿tenés alguna, estuviste investigando esa zona de vos, puede ser? Claro, yo un poco por el tema del análisis de los sistemas de fallas o de fractura de la Sierra de San Luis, justamente una de las partes es Paso de las Carretas. Paso de las Carretas se caracteriza de que, si ustedes observan, cuando van, por ejemplo, en la ruta, en la autopista que va justamente de San Luis a Saladillo, van a observar al margen derecha, al de oriente, todas unas serranías que están cortadas muy linealmente de norte a sur. Bueno, eso es porque está generando un corte topográfico muy importante, que es una escarpa. Podemos llamarla escarpa topográfica. Lo hecho que esta escarpa topográfica tiene evidencia de que ha sido una falla que ha tenido actividad en la época del Neógeno, donde, a través de la orogenia andina, donde provoca el levantamiento de cordillera, luego provoca el levantamiento de sierras pampeanas. Por lo tanto, se genera justamente estas evidencias, no quiere decir que son la misma época, pero está dentro de ese periodo. Se provoca esa situación anómala en el terreno, donde hay unas lomadas a lo largo de unos 15 kilómetros de largo que se observan del Saladillo y Paso de las Carretas. Río Quinto, al llegar a la zona de Paso de las Carretas y antes de ingresar al embalse propiamente dicho, es controlado por esta falla, que es
la denominamos falla Paso de las Carretas. Esta falla es la parte más austral de un sistema de falla que corta de norte a sur la parte central de la Sierra de San Luis, desde la quebrada de San Vicente, bien en la parte norte, frente norte de la Sierra de San Luis, atravesando lo que es el dique de la Huertita, Saladillo y justamente llegar al Paso de las Carretas. ¿Por qué decimos un sistema de fallas? Porque no es un lineamiento continuo que se observa en imágenes satelitales o en el terreno, sino discontinuo. Entonces, cada tramo tenemos evidencia y le denominamos un tipo de falla, ¿no? Falla Quebrada San Vicente, falla San Martín o la Huertita, falla Saladillo y falla Paso a las Carretas. Todos esos estudios sirven, digo, yo pensaba en controlar el agua, porque es como muy difícil controlar el agua que fluye por todos lados. Digo, tenés que estudiar el terreno para llevarla adecuadamente al punto que querés, ¿no? El agua, generalmente, vos lo que vas a hacer es aprovechar el curso que tiene ese agua, ese cauce, aprovecharlo y donde vos podés hacerle el cierre, donde la topografía te permite hacer un cierre y pueda vos justamente generar un embalse. Donde más cantidad de aguas podés embalsar, mucho mejor, porque la inversión del costo de hacer la obra a lo que vos vas a obtener del uso del agua debería compensarse o ser mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, siempre uno analiza también cómo son los sistemas de fractura cuando uno está justamente siguiendo un cauce, y muchas veces esos cauces desaparecen. Y cuando decís cómo desaparecen, hay sistemas de fractura o de fallas que provocan justamente un cambio en el relleno sedimentario de la superficie, y vos lo que vas a observar es que en vez de ver el hilo de agua que está cursando un lugar, desaparece. Es un poco lo que ocurrió justamente con el suministro de agua que tenía el río Quinto hacia la localidad de Villa Mercedes, que aproximadamente a unos 18 kilómetros al sudoeste justamente de Paso de las Carretas, del embalse, a la altura de Fraga se perdía el río Quinto, y la cantidad de agua, el caudal de agua que iba hacia la ciudad de Villa Mercedes era muy poca. Claro. Por lo tanto, lo reemplazaron cuando construyeron el dique y realizaron todo un canal revestido hasta casi la ciudad de Villa Mercedes. Estoy descubriendo un lugar que es un aporte a la vida de todos los sanluiseños. Las diferentes utilizaciones del agua son un recurso vital para el hombre. En ese sentido, la provincia ha trazado un plan altamente efectivo para lograr administrar este recurso. Cecilia, ¿qué ríos nutren este dique? El dique Paso de las Carretas está dentro del sistema que tenemos de diques en cadenas dentro del río Quinto. Aguas arriba de él se encuentra el dique Saladillo y aguas abajo el dique Vulpiani. Los tributarios que tiene el dique son Cañada Honda y el río Cito. Ambos hacen el río Quinto y se embalsan dentro del Paso de las Carretas. ¿Cuál es la influencia que tiene este dique? Y la influencia que tiene el Paso de las Carretas, recordemos que tiene 65 hectómetros cúbicos su capacidad, un vertedero de 307 metros de largo que puede verter hasta 3.340 metros cúbicos por segundo. Lo que hace es amortiguar las grandes crecidas que teníamos. En el año 2008 tuvimos una gran crecida que teníamos 8 metros bajo cota, ¿sí? Debajo del vertedero, el dique, y en solo 24 horas rebalsó una crecida grande. Gracias a que se hizo el dique Saladillo aguas arriba del Paso de las Carretas, ahora podemos amortizar más estas crecidas, estas avenidas, y embalsar más agua. Esto abastece riego y a la ciudad de Villa Mercedes. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de construir un dique? Antes de construir un dique se tiene en cuenta el fin primordial, que en este caso es el consumo poblacional y el riego, ¿sí? El consumo poblacional es el que llega a la planta potabilizadora y luego se distribuye en las redes domiciliares.
y el riego y la producción que tenemos a lo largo de este canal, del Paso de las Carretas. Este canal abastece al acueducto del oeste, sacando 150 litros por segundo. Y además tenemos colocados 3 turbinas que generan energía hidroeléctrica de 400 kilowatts de potencia cada una de ellas, que acorde a las sueltas de agua que hacemos desde el dique, proporcionados por San Luis Agua y administrados por el mismo ente, lo que se hace es, a pedido de la empresa concesionada que tiene este canal, puede generar energía hidroeléctrica. ¿Cuál sería tu lectura en cuanto a la relación de San Luis con el agua? Es una política que lo que revaloriza es el almacenamiento de agua, porque San Luis es una zona ávida de agua. Tenemos poca lluvia, que va de los 300 a los 700 milímetros por año, pero los 700 milímetros se dan en una zona muy pequeña. Entonces necesitamos este volumen de almacenamiento para distribuir y proliferar todo lo que es la producción agrícola, ganadera, las actividades agropecuarias, digamos. ¿La construcción de diques trae alguna influencia en el cambio climatológico? Lo que hace es proliferar la humedad. Si recordamos, yo tengo 36 años, cuando tenía 10, 12 y hasta los 15, podría decirte, en verano, nosotros a las 20 horas ya estábamos con un saco o un buzo, era mucho más fresco, ¿sí? Y ahora es mucho más húmedo el clima, podemos verlo en el verde de los arbustos, de todas las siembras que tenemos alrededor, y lo que ha hecho es cambiar un poco el clima en lo que es el ambiente. En lo personal, ¿qué significa para vos este dique al saber que tu papá estuvo trabajando en la obra? Yo no había nacido todavía cuando mi padre estuvo, pero siempre me cuenta y cada anécdota o qué es lo que significó para él. Él me decía que es como ver un hijo nacer, terminar una obra. Entonces, cada vez que yo voy a este dique y ver lo bien que funciona, es un poco un orgullo que siento ajeno, digamos, compartido con mi padre. Eso es para mí el dique de Paso de las Carretas. Una vez más, quedan en mí pensamientos pendientes que suelo resolver de camino a casa. Cuando todo lo que viví comienza a ser parte de la colección de momentos constructivos que vuelven de otra forma. De a poco, descubre en la calma eso que colma, la tranquilidad de saber que pase lo que pase, todo va a estar bien. Porque así es como debía ser, y no de otra manera perfecta. De a poco, voy cerrando esta etapa de años largos de mucho aprendizaje, donde he podido encontrar un espacio propio para apagar mi curiosidad. Es momento de continuar el camino, con la convicción que solo el tiempo da, y donde los misterios no tienen lugar, porque solo es cuestión de dejarse llevar.